mañana. Seguimos aquí en Ciro Gómez Leiva por la mañana y platicamos. La semana pasada se presentó la encuesta en Palacio Nacional, la encuesta nacional de consumo de drogas, alcohol y tabaco 2025, una encuesta que llevábamos mucho tiempo esperándonos, una encuesta muy importante, fundamental para entender muchos aspectos de la vida pública de nuestro país. Hicimos una larga revisión el viernes con Andrea Meraz aquí en el estudio, pero es una encuesta muy amplia que aborda muchísimos temas. Y uno de los temas que nos llamó mucho la atención es esto que incluso se comentó en la conferencia mañanera en Palacio Nacional, y es el tema del consumo de tabaco, tanto de manera tradicional como en cigarros electrónicos o en vapeadores. El tema, nada más para tener las cifras, el consumo de tabaco de cigarros tradicionales pasó de 17.6% en 2016 a 15.1% en 2025, esto en población total, es decir, disminuyó. Y los vapeadores o los cigarrillos electrónicos aumentaron de 1.1% en 2016 a 2.6%. Le preguntaron sobre esto al secretario de Salud, al doctor David Kersenovich, si había alguna relación, y él decía que no. Él decía que la reducción en el consumo de cigarrillos tradicionales era por las campañas que se han hecho desde el gobierno federal para desincentivar el consumo de tabaco, y que no tenía relación con los cigarros electrónicos, con los vapeadores. Incluso señaló que van a seguir con las campañas en contra de los vapeadores y los cigarrillos electrónicos. Para tener un panorama más amplio sobre esto, para poder entender un poco más a fondo esto, decidimos hablar con Jesús González, el doctor Jesús González. Él es presidente de la Red Mexicana Sin Tabaco. Doctor, muy buenos días. ¿Ustedes qué análisis, qué lectura le dan a estos datos? Bueno, muy buen día. Lo primero que hay que celebrar que ya tenemos resultados de una encuesta de Ujú. consumo de drogas, alcohol y tabaco. Tú recordarás que estaba planteado, se hizo y se gastó dinero en la administración anterior, Claro, sí, aquí le eh, dimos y, seguimiento justamente. y señalan que no hubo la metodología adecuada, pero sí hubo un dinero que se ejerció y no se puede tener acceso a cuánto se gastó, ni cómo se gastó y en qué lo gastó el CONACYT, porque inclusive cambiaron la metodología y cambiaron el encargado, y ahora lo que hay que celebrar es que se retomó la encuesta. Dos, en el caso de que tú señalas es muy claro, y yo ahí sí difiero un poco del doctor Kerselovich, al cual quiero, respeto y admiro, pero hay que tener en cuenta que en el caso del consumo de tabaco, desde el 2008 tenemos toda una legislación relacionada para prohibir el consumo de tabaco, sobre todo en lugares cerrados, sitios de trabajo, etcétera, pero que también las nuevas generaciones ya no lo ven como algo atractivo. Sin embargo, en el caso del vapeador, lo que estamos viendo es que los adolescentes y los adultos lo están consumiendo. Aquí el problema fundamental que nosotros vemos desde nuestra perspectiva es que tiene más de 5 años que está prohibido el uso de cigarrillos electrónicos, y si se incrementó el consumo, pues primero es un consumo ilegal, y segundo, ¿qué está pasando? Que la población está teniendo acceso a este tipo de productos. Tú debes conocer que desde enero de este año hubo una prohibición inclusive a nivel constitucional. Nosotros en el mes de mayo presentamos un análisis jurídico, meramente jurídico, sin datos epidemiológicos, los cuales estamos trabajando para presentarlos hacia el Día Mundial Sin Fumar del 2026, pero tan solo en la parte jurídica, México es el único país a nivel mundial que tiene una prohibición de estos dispositivos eh, a nivel constitucional, y lo equivale o lo equipara al consumo de fentanilo. Y entonces esa prohibición, pues nosotros decimos prohibido prohibir. ¿Por qué? Porque lo que te genera es un mercado ilegal, y lo estamos viendo que está presente el mercado ilegal y que se duplicó el mercado ilegal a pesar de haber prohibiciones, te decía, desde hace 5 años de la importación de este tipo de productos. Y hoy lo que va a pasar es que esto queda en manos del crimen organizado, y que no vas a saber qué tipo de sustancias, aditivos, qué inclusive le van a poner, y seguramente vamos a estar viendo el efecto en los siguientes 5 años, donde seguramente
va a haber un incremento del consumo de los vapeadores debido a la prohibición. En Justamente, cambio, sí, sí, no, sí, sí, doctor, continúa. no, te decía, en cambio hay países como Nueva Zelanda, como Suecia, como Reino Unido, que tienen políticas públicas muy fuertes, tienen una regulación sanitaria muy estricta y entonces regulan, inclusive no se permiten dispositivos desechables, por ejemplo, se regulan el número de aditivos o la cantidad de aditivos, los saborizantes que pueden utilizar, se aleja de los adolescentes y hoy lo que tú estás viendo es que este vapeador tiene acceso al adolescente. Igual lo vemos en el caso de tabaco y alcohol. Aquí, qué bueno que hubo una reducción, por ejemplo, en el caso de alcohol, pero nos habla mucho de que hubo un incremento en el consumo de alcohol en las mujeres, equiparándose ya al consumo que tienen los hombres y donde hubo un incremento en el consumo de bebidas alcohólicas, por cierto, a los cuales no se les puso un incremento al IEPS, ¿no? Y entonces dices, bueno, si era una medida con temas de salud pública, tendrías que haberle puesto un impuesto especial, un incremento a las bebidas alcohólicas como es cerveza o los destilados, ¿no? Y en el Justamente, caso de los vapeadores, una regulación muy fuerte, ¿no? sí, justamente ese era lo que le iba a preguntar. ¿Cuál es el panorama hacia futuro? Porque como bien dice, están prohibidos y seguirán prohibidos. Insisten desde el gobierno federal que van a seguir con la campaña, que van a intensificar la campaña para decir que los vapeadores son muy dañinos, que los cigarros electrónicos son muy dañinos. Van a tener que conseguirlos las personas que los están consumiendo, que además usted lo dice perfectamente, la cantidad de adolescentes que en este momento están vapeando. Entramos también al tema de contaminación. Esto son desechables completamente. Entonces son un montón de temas que se debieron haber regulado, pero se tomó la decisión de prohibirlos por completo. ¿Cuál es el panorama que podríamos ver el próximo año, tanto en el consumo de tabaco, porque dicen que es una que fue gracias a las campañas, pero esas campañas llevaban mucho tiempo y fue justamente cuando entra el cigarro electrónico al mercado cuando empieza a haber algún tipo de reducción? ¿Qué panorama podríamos tener para este año con los vapeadores prohibidos? Mira, en términos de los vapeadores y de las campañas, yo por eso te digo, difiero, no hubo una sola campaña sobre prevención del consumo de tabaco y alcohol en adolescentes. Nosotros mismos desarrollamos materiales y campañas para disminución del consumo de alcohol, sobre todo trabajamos en la delegación Miguel Hidalgo y se vio un decremento, y hay materiales en red, etcétera, pero campaña gubernamental solo hubo para el consumo de fentanilo. Se negaba que había consumo de fentanilo y aunque es poco, hay consumo de fentanilo, sobre todo en la zona norte del país. Y estamos teniendo problemas porque ya tenemos consumidores de fentanilo en la zona norte del país, que es donde seguramente se va a incrementar este tipo de consumo en los siguientes años, si no somos capaces de regular y sobre todo de tener acciones punitivas fuertes contra el acceso a este tipo de sustancia. Está a nivel constitucional, te digo, la prohibición del uso de fentanilo, pero también la restricción en términos de los vapeadores, que es un instrumento. Y el vapeador, tú no sabes si el día de mañana el crimen organizado te empiece a poner fentanilo o otro tipo de sustancias, de drogas ilegales en los vapeadores, y entonces vamos a tener un panorama, eh, pues, peor, porque vamos a tener las consecuencias a la salud que sí generan. Un vapeador tiene 5 sustancias carcinogénicas, comprobado ya desde el punto de vista cromatográfico, pero un cigarro tiene 69 sustancias carcinogénicas. Entonces, pues tendríamos que haber prohibido también de una vez el consumo de tabaco junto con el consumo de vapeadores y tener pues la fuerza del Estado para que no se vendan. Tú hoy ves que en el caso del cigarro se venden cigarros sueltos en cualquier esquina del país. Hemos más o menos calculado 800,000 puntos de venta donde te venden cigarro suelto a lo largo y ancho de todo el país, lo cual es ilegal y sin embargo lo ves en todos los puestos de periódicos, lo ves en todas las esquinas, en todas las principales ciudades del país, ves la venta ilegal de cigarros sueltos, que eso hace
que el adolescente y que las personas que menos recursos tienen, pues puedan acceder a los cigarrillos. Y en el caso de vapeadores igual, ves que en las principales ciudades se venden de manera pública, en cualquier centro comercial te los encuentras y, sin embargo, pues, te digo, está prohibida la importación desde hace 5 años y el efecto que estamos viendo en las propias encuestas es que se incrementó. ¿Qué quiere decir? Que la prohibición no te ha funcionado, que necesitas sí campañas de prevención agresivas, pero sobre todo necesitas una estrategia integral en materia de prevención de adicciones que contemple varios puntos que hoy no se tiene. De hecho, tú recordarás que en administraciones anteriores, el Consejo Nacional contra las Adicciones llegó a tener nivel de subsecretaría de Estado. Hoy está literalmente relegado a una dirección de área en términos del Consejo Nacional de Salud Mental y con una disminución importante de recursos. Entonces, no hay una estrategia integral que te abarque tres pilares fundamentales que nosotros vemos. Un primer pilar en términos de salud pública que tiene que ver con todas estas estrategias de educación para la salud, de alejar el consumo de productos. Nosotros nos hemos dicho, el cigarro se vende de manera indiscriminada en cualquier tienda del país. Tendrías que disminuir los puntos de venta para el cigarro y exigir que se venda tanto cigarro como alcohol con credencial de lector y poder tener una base de datos de quién es el consumidor fuerte de este tipo de productos. Una vigilancia epidemiológica, que es esto que te estoy señalando, bajo este pilar de salud pública, y también un segundo pilar de atención médica. Hoy, ninguna persona que fume, ¿no?, tiene fácil acceso a una clínica para dejar de fumar. Te pongo el ejemplo, tan solo en la Ciudad de México, la mayoría de las clínicas para dejar de fumar están en la zona sur de la ciudad y no alcanzarían a tratar más que al 0.2% de la población fumadora de la Ciudad de México. Y un tercer pilar que tiene que ver con la regulación sanitaria y la política fiscal. Hoy no le pusieron impuestos, no le incrementaron el IEPS a las bebidas alcohólicas. Hoy tú permites que en cualquier estadio de fútbol, en cualquier estadio de béisbol, en cualquier evento o concierto, te vendan las cervezas al doble. Ya no te venden cervezas de manera sencilla, sino Ujú. todos lugares ya te exigen que tienes que comprar de a dos. Pues ese es consumo excesivo de bebidas alcohólicas, ¿no? Pues muchísimas gracias, doctor, por este análisis, esta encuesta que además se presenta a finales de año, ya en una semana muy baja de información, que no da tanto pie al análisis. Ojalá que el próximo año se haga muchísimo más análisis y se tomen decisiones con base justamente en estos datos y cosas como las que usted señala. Muchísimas gracias, doctor. Encantado y muy buen día y feliz año. Muchísimas gracias. Feliz año, doctor.